Bendiciones. Vamos a continuar con la serie A pesar de la familia. Sería la segunda plática, A pesar de la familia. Entonces, vamos a orar y luego leeré la palabra para entrar de lleno en materia de esta prédica, esta palabra que me dio el Señor esta tarde. Señor, estamos en tus manos. Muchas gracias por tu misericordia y muchas gracias por tu amor. Eres bueno, para siempre eres bueno. Y te agradecemos por la vida, por la salud, por esta oportunidad. Estamos en tu presencia porque queremos adorarte, bendecirte, hacer tu voluntad. Pero también necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu voz. Porque es tu palabra, es tu voz la que nos instruye, la que nos fortalece, la que nos alienta, la que nos da dirección, Señor, para seguir en este camino. Te honramos, te bendecimos y nos ponemos en tus manos. Que sea tu Espíritu Santo haciendo la obra en los corazones como solamente tú lo sabes hacer. En tus manos estamos, recibe la gloria y la honra por Jesús. Amén, amén, amén y amén. Bueno, buenas tardes una vez más. Bienvenidos todos. Veo que hay 4 ahí, 4 ya conectados. Voy a acercarme a ver quiénes son. A ver, es mi preciosa esposa, Doris Sánchez Bato Naizog desde Toluca. Bendiciones. Bendiciones a Toluca. Y los demás pues no los veo, la verdad no sé quiénes son, pero hay 4 más que están ahí. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí apoyando, por respaldar este tiempo. Y quiero leer la palabra del Señor en Génesis 37. Génesis 37. Voy a leer unos versículos y entramos en la charla. Dice así: Y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la generación de Jacob. José, cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, ojo con esto, y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos inclinados hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Amén, amén, amén. Bueno, estamos en la serie A pesar de la familia. Es la segunda charla. Y quiero pues saludar rápidamente a quienes están. Bueno, ya saludé a Sánchez Bato hasta Toluca. Joana Hernández, bendiciones, chilangos. Bendiciones. Está Jafet, bendiciones. Pastora Silvia, bendiciones, hija. Gracias a Dios que están ahí. Esos 6 que nos acompañan ahora. Esperamos que hayan más que se agreguen. A ver, está David, bendiciones, chilango. Ahí está David, arriba el Atlante. A ver, espero que le vaya bien al Atlante en el partido que viene. Espero que la vaya bien y la haga cañona, la haga chida. Bueno, hemos leído la porción de la palabra del Señor. Estamos en la serie A pesar de la familia. A pesar de la familia. Y en este caso hablaré de José. Hablaré un poco acerca de la vida de José. José es famoso y es conocido como el príncipe de Egipto. Pero, ¿qué cosas ocurrieron? ¿Qué cosas pasaron internas? ¿Qué cosas familiares ocurrieron en la vida de José? Que son las que quiero recalcar, son las que quiero señalar esta tarde, porque
tiene que ver con la serie A pesar de la familia, a pesar de la familia. Y lo que podemos decir es que pues a José le toca nacer en un tiempo en que las situaciones familiares no eran muy buenas. El papá tenía 4 mujeres, Raquel, Lea, Bilha, Silfa. Tenía 2 esposas y 2 concubinas, que eran las siervas de sus mujeres. Le toca nacer en un tiempo en que su mamá era estéril y su papá ya había tenido hijos. Rubén era el mayor y de ahí se desprendían todos los demás. Rubén, el primogénito, y de ahí venía luego Judá, Simeón, Neftalí, o sea, venían todos los 10 hermanos, porque José era el número 11. Recuerden que José es el penúltimo y luego nace Benjamín. Le toca a José nacer ahí, en ese contexto familiar nace José, con los hijos, los primeros hijos de su padre ya grandes, y nace José, y la Biblia dice que Jacob lo amaba porque le había nacido en su vejez, pero creo que también le daba preferencia a José porque era hijo de la mujer que amaba. Acuérdense de la historia. Jacob va a vivir a casa de Labán, su suegro, se enamora de Raquel, le dice a su suegro que va a trabajar 7 años por él, acuérdense que el suegro le dice, ok, trabaja los 7 años y a la hora de la boda, en lugar que le dé a Raquel, le da a Lea, y Jacob tiene que trabajar otros 7 años por Raquel porque estaba enamorado de ella. Acuérdense que, y creo que por eso Jacob le tenía preferencia a José, porque era hijo de la mujer que él amaba. Ojo con esto, no quiere decir que esté bien. En otro momento comentaremos acerca de eso. No significa que esté bien, que porque sea el hijo de la esposa que amaba, quiere decir que lo tenía que preferir o amar más que a sus hermanos. Eso no tiene nada que ver. Pero ese es el contexto en el que José nace. Claro, los hermanos, por lo que dice la Biblia, ven el amor que tenía Jacob por José, la preferencia que tenía por José, pero además Jacob no lo guardaba, Jacob lo hacía evidente. Y aquí lo que hemos leído dice, Jacob amaba a José porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de colores. Y luego el texto dice, y los hermanos vieron que Jacob amaba más a José que a ellos y le tuvieron envidia, le tuvieron celos. Bueno, los resentimientos en el corazón de los hermanos de José surgen pues por la manera como Jacob los trataba. Creo en lo personal que Jacob no debería hacer preferencia, que Jacob no debería tener preferidos en el corazón. Jacob debería amar a todos igual. ¿Por qué? Porque todos eran sus hijos. Es verdad que Lea no era la mujer que él quería, pero era la que le había tocado. Y no estaba tan desacuerdo porque la había embarazado varias veces. Porque de lo contrario, si estuviera en desacuerdo, pues la había regresado, hubiera visto qué hacer, pero no se quedó con ella y Lea le dio varios hijos. Pero luego Bilha, luego Silpa y luego Raquel, o sea, tenía más hijos, pero es Jacob el que obra mal como papá. Es Jacob el que da cosas mejores a José. Es Jacob el que muestra su cariño. Quizás, no lo dice la Biblia, pero trato de pensar que quizás Jacob siempre le dice, oye bebé, oye niño, oye amor, oye cariño. Quizás Jacob era evidente en su cariño, en su respeto, su amor hacia José, pero no hacía lo mismo por los demás. Cuando en una familia un padre hace división, cuando en una familia un papá muestra, pero con toda claridad, la preferencia por uno, siempre lo que va a provocar es herir el corazón de los otros. Y eso fue lo que pasó con Rubén y sus hermanos. Todos también sabían, seguramente, que la razón por la cual Jacob amaba a José es porque era hijo de Raquel. Y todos seguramente hicieron la pregunta en algún momento, ¿por qué somos hermanos? ¿Por qué somos tantos hermanos de diferentes mujeres? Y alguien de las mamás habrá contado. Imagínense, en el caso de Lea, los hijos de Lea pues eran hijos con derechos de Jacob porque era su esposa. Pero en el caso de Bilha y de Silpa, que eran criadas de Lea y de Raquel, pues los hijos no sé si tuvieran la misma autoestima, si se sintieran igual, afirmados con el mismo valor. Yo pienso que no. Siempre
los hijos que son nacidos, los bastardos, como le llaman algunos, los hijos fuera del matrimonio de papá, siempre son despreciados, son desechados. Entonces no sé si eso haya influido también en el resentimiento que los hijos, que los hermanos de José tenían hacia él. Pero lo cierto es que la Biblia dice con toda claridad que los hermanos de José lo odiaban. Dice claro, tenían celo, lo odiaban más. O sea, cada situación hacía que aumentara el odio, el celo, la envidia hacia él. Por lo tanto, lo primero que quiero decir es esto. El trato de los hermanos a José. ¿Cuál fue el trato de los hermanos de José? Bueno, el trato fue de envidia, de odio. ¿Por qué lo odiaban? Por el amor de su padre. Porque era evidente que el papá lo amaba más. Pero también tenían envidia de él. ¿Por qué? Bueno, porque José tuvo 2 sueños y les contó los sueños a sus hermanos. Pero fíjense, la traducción viviente, si no creo que sí, NTI, sí, la nueva traducción viviente, NTV, la nueva traducción viviente, dice que ellos odiaban a José por los sueños, pero por la forma como le contaba los sueños. Trato de pensar, de imaginar que José, cuando les contaba los sueños, estaba convencido de que los sueños eran reales. Y se los contaba con pasión, con emoción, con gozo de cualquier chamaco inocente que no tiene idea en lo absoluto cuál sería la reacción de los hermanos mayores. Y el verso dice que lo odiaban más por los sueños. ¿Y qué es lo que hicieron? Por envidia, por celos, por odio. Primero planearon matarlo y luego lo vendieron. Pero ojo con eso, quiero mencionar esto importante. Cuando José le dice los sueños a sus hermanos, el que interpreta el sueño no es José. Quien interpreta el sueño son sus hermanos. Quien interpreta el sueño es su papá. Ojo con esto, importante. La interpretación del sueño no viene por José. José solo cuenta lo que soñó. No vi una espiga que se levantaba más. No vi que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban. Eso es lo que él cuenta, pero quien interpreta son los hermanos. Los hermanos son los que dicen, ¿vas a gobernar sobre nosotros? ¿Vas a ser señor sobre nosotros? Y también lo dice Jacob, tu mamá y yo vamos a venir a postrarnos ante ti. Son los que interpretan. Y el odio, el resentimiento crece de la manera que el trato de los hermanos hacia José fue cada día más duro. Cada día era terrible. La semana pasada les decía que los hermanos de David tenían conceptos equivocados de él y lo calumniaban y lo trataban mal. Pero en este caso, estos cuates van más allá. Esto es más allá de un sentimiento. Esto es más allá de palabras. Esto ya son acciones que atentan contra la vida del hermano menor. No es nada más te odio, no solo te odio, voy a ver qué hago para destruirte, voy a ver qué hago para destrozarte, voy a ver qué hago para interferir entre lo que tú dices que vas a alcanzar. Y vas a ver que como te voy a estorbar, voy a destruir tus sueños, ojo con esto, como voy a destruirte, entonces vas a ver que esos sueños no eran reales, no los vas a alcanzar. Y tratan mal a José. De tal manera que lo querían matar. Y Rubén sale a defenderlo. Rubén dice, no lo mate, mejor tíralo en una cisterna. Y lo tiran a la cisterna y Rubén se tiene que ir de ahí porque supongo que regresa a ver a su papá. Y cuando retorna a donde estaban acampando, va a la cisterna y no lo ve. Y se lamenta y dice, ¿dónde está mi hermano? Pero él no sabía que cuando se había ido, los 10 hermanos se quedaron juntos, vieron a los amalecitas que venían, que se dedicaban a comprar y vender esclavos y lo que se vendiera. Era el tianguis en tránsito, tianguis portátil. Pues resulta que Judá, cuyo nombre significa alabanza, imagínate, Judá significa alabanza. Imagínate eso. Y era hermano de José. Bueno, pues el que su nombre significa alabanzas a Dios fue el que dijo, ¿por qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano. ¿Por qué vamos a manchar nuestras manos de sangre de nuestro hermano? Mejor vamos a venderlo.
así le sacamos provecho. Y todos dicen, amén, amén, de acuerdo, de acuerdo. Y lo vende. ¿Sabes? La Biblia aquí en este pasaje no dice nada de qué es lo que pasó exactamente con José cuando era vendido. Pero cuando los hermanos de José van a Egipto y José se les revela que era él, bueno, antes que se revelara que era él y los había hecho regresar para apresarlos, ellos hablaban en su idioma y pensaban que José no entendía. Y entre ellos hablaban y decían, esto es un castigo de Dios. Dios nos está castigando por lo que le hicimos a nuestro hermano. Él lloraba y suplicaba que no le hiciéramos eso. Y a nosotros no nos importó y lo dejamos, lo soltamos, lo vendimos. Ahora nos están castigando por lo que hicimos. Eso estaban diciendo los hermanos, hablando entre ellos, sin saber que José estaba entendiendo todo lo que ellos decían. Quiere decir que el momento fue traumático. José tenía 17 años. El día de hoy, como la gente vive menos, pues yo le calculo, más o menos traté de echarle números, porque si no me equivoco, José vivió 120 años, y si no, corríjame, pero creo que sí. No, 110 años que vivió José, pero el día de hoy la gente vive menos, 80, así que si haces el descuento porcentual, vamos a suponer que José tendría 10 años, 10, 11, 12 años. Era un chamaco. ¿Cuál fue todo el trauma en la vida de José? Porque así lo narra la Biblia. Cuando José viene caminando a ver a sus hermanos, de lejos lo ven y dicen, ahí viene el soñador, vamos a matar al desgraciado para que vean que para matar sus sueños. Y hablan entre ellos de atentar contra su hermano. Y José tranquilamente, inocente, va caminando hacia donde ellos están para ver qué hacen, cómo están y llevar el reporte a su papá. Y el texto dice que cuando José ya está entre ellos, se le van encima y le arrancan la túnica que el papá le había hecho, porque el odio hacia él era por el favor de papá hacia él. Le arrancan la túnica y lo tiran a la cisterna. Y luego lo venden. ¿Te imaginas toda la golpiza que recibió de sus hermanos? Pero luego creo que lo que superó el trauma fue que lo vendieran. Era un chamaco. Lo estaban enviando con gente desconocida. Lo estaban enviando a su suerte. Iba solo. Él no estaba acostumbrado a vivir lejos de la familia, lejos de papá. Era un chamaco. Y a los hermanos le valió 5 pesos y lo soltaron. ¿Se imagina usted el trauma? ¿Se imagina usted el dolor de José? Yo estoy seguro, porque a mí me pasó y estoy seguro que a todos nos pasó, que nos pasáramos llorando toda la noche por una situación que vivimos, quizá absurda, quizá sin sentido, pero quizá por miedo, quizá por pánico, quizá por dolor, nos la pasamos llorando toda la noche, nos la pasamos con miedo toda la noche. ¿Se imaginan durante todo el tiempo de transportación de José por los amalecitas hacia Egipto, todo el transcurso del viaje en las carretas, todo el dolor que habrá causado, la pregunta en la mente de José, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron eso? Si yo no les he hecho daño, si yo no les hago mal, yo solo lo que hice fue obedecer a mi papá. ¿Se imaginan todo el trauma al corazón de José? Porque eran sus hermanos los que le estaban haciendo eso. Eso está fuerte. La segunda cosa que quiero decir es esta. Primero, el trato de sus hermanos. Segundo, pagó deudas paternales. Pagó deudas paternales. Y voy a explicarlo. La Biblia dice que lo que tú siembras, eso cosechas. Eso dice la Biblia. Lo que siembras, cosechas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó con Jacob? Voy a platicar rápidamente. Un tiempo atrás, cuando Jacob es soltero, cuando Jacob vive en casa, planea junto con su mamá cómo engañar a su padre. Se disfraza, se pone el perfume de su hermano y abusa de la discapacidad visual de su padre. Se aprovecha de que Isaac era ciego y lo engaña, robándole una bendición de la que no tenía necesidad porque ya había hecho negocio con su hermano, por lo tanto le pertenecía. Quiere decir que Jacob nunca le dijo a su papá que ya le había comprado la primogenitura a su hermano.
Quiere decir que su hermano nunca le dijo a su papá que ya había menospreciado y vendido la primogenitura. Todo el tiempo habían mantenido en secreto esa transacción. De tal manera que cuando el papá es viejo y ya va a morir, se colude Jacob con su mamá y engaña a su papá. Lo engañó. Ese engaño produce una división familiar que cuando Esaú regresa y se entera, quiere matar a Jacob. Y eso provoca una división familiar tremenda. La familia se desmembró porque Jacob tuvo que huir y se fue solo, sin la herencia y sin nada. Y dejándole dolor a Isaac, dejándole dolor a la mamá, dejándole dolor por lo que había hecho. Wow, está fuerte esto. Eso fue lo que ocurrió. Jacob había sembrado engaño. Jacob había engañado a su papá. Por sus acciones había causado dolor a su hermano. Había causado división. Y pasó. Jacob se va a vivir solo, tiene sus hijos, tiene sus esposas, prospera. Pero amigos y hermanos, lo que tú siembras, eso cosechas. Porque años después, muchos años después, ocurre esto que acabo de narrar. Vean la historia. José es vendido y hay un trauma tremendo en el corazón de José. Pero luego los hermanos regresan a ver a Jacob. Y cuando regresan, ¿qué hacen los hermanos? Toman la túnica, agarran un animal, lo matan, lo llenan de sangre y se lo regresan a Jacob. Cuando le pregunta a Jacob, ¿dónde está José? Ellos dicen, pues un animal lo destrozó, lo mató. Aquí está la evidencia. En ese tiempo no había pruebas, no había manera de hacer estudios para comprobar si era o no. Así que le entregan la ropa rota, destrozada, que destrozaron ellos. Y sangre del animal que mataron ellos. Engaño. Y se lo dan a Jacob. Y Jacob agarra la ropa y llora y gime y dice, no, ¿por qué mataron a mi hijo? ¿Qué pasó? Y los hijos ven el dolor en Jacob, de tal manera que Jacob dice, me voy a morir con este dolor, voy a morir y nunca olvidaré esto. Y ven cómo es golpeado Jacob con la situación. Sí, vean cómo es esto. Un día Jacob engaña a su padre y causa dolor a su hermano y causa división en su familia. Y años después, Jacob vive lo mismo. Pero ¿quién es el que paga el pato? ¿Quién paga el plato roto? José. A José le toca ser el chivo expiatorio. A José le toca ser el ratón de laboratorio. José es el daño colateral, porque tenía que pagar, tenía que cosechar lo que Jacob un día había sembrado. Y ahora Jacob estaba cosechando lo mismo que le hizo a su hermano y a su papá. Se lo estaban haciendo sus propios hijos. Sus propios hijos habían vendido a su hijo menor. Sus propios hijos habían inventado la idea, la mentira de la muerte de su hijo. Sus propios hijos habían formado, hecho, preparado todos los argumentos para demostrar que realmente estaba muerto. Eso lo habían hecho sus hijos. ¿Y quién era quien estaba pagando el daño colateral? José. José estaba siendo el que estaba recibiendo la cosecha de lo que su papá años atrás había sembrado. Por eso aprovecho a decirles hoy, las buenas acciones reciben como resultado bendiciones. Las malas acciones reciben como resultado consecuencias. Jacob es maltratado por sus hermanos. José es maltratado por sus hermanos y José tiene que pagar la deuda de su padre. El engaño de Jacob a su papá le tocó que sus hijos engañaran a Jacob, pero José fue el que pagó los platos rotos. Sin embargo, la plática, esta serie se llama A pesar de la familia. A pesar de la familia. Y si hay algo que admiro de José es esto, escucha bien, es la tercera cosa que quiero decir. Escucha bien esto, interesante. A pesar del maltrato de sus hermanos y a pesar de que tuvo que pagar la deuda de su padre, a pesar de eso, José
llegó al propósito de Dios. Aleluya. A pesar de la malísima onda de sus hermanos, a pesar de que Jacob como papá había hecho división y era responsable del sentimiento de sus hijos hacia José, a pesar de que Jacob había sido mala onda antes con su papá y ahora estaba pagando las consecuencias, a pesar de eso, José alcanzó el propósito de Dios. ¿Por qué razón? Porque José, escucha estas cosas que quiero decir importantes. Número 1, José siguió siendo fiel a Dios. Porque cuando José es vendido a Potifar, José se aferra a trabajar. José se pone las pilas a trabajar en el campo, agricultura, ganado, lo que sea. Ahí está trabajando con fidelidad. Y Dios bendiciendo a José y multiplicando lo que tenían. Toda la gente veía que Dios estaba con José. Luego la señora lo calumnia y lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, José, a pesar de ser inocente, se aferra y es fiel a Dios y hace bien su trabajo, de tal manera que cae en gracia con el jefe de la cárcel y lo ponen como encargado. Y José sigue siendo fiel. Ojo con esto. Y estando en la cárcel, ¿por qué digo que era fiel a Dios? ¿Por qué digo que a pesar de lo que le pasó, siguió siendo fiel a Dios? Porque Dios le dio, escucha, le dio la habilidad de soñar lo que tenía preparado Dios para él, pero también le dio la habilidad de interpretar sueños. Aleluya. Tenía la habilidad del Espíritu Santo de interpretar sueños. Si José se hubiera amargado por el maltrato de sus hermanos, si José se hubiera amargado por la preferencia de su papá, si José hubiera hecho todo eso, hubiera apagado el don que le había dado Dios. Hubiera apagado el don. ¿Cuántas personas hoy, por resentimiento, por odio, han apagado todo el potencial de Dios en sus vidas? No vale la pena. No vale la pena. José permaneció fiel a Dios, a pesar del dolor, a pesar de la injusticia, a pesar de los maltratos, permaneció fiel a Dios. Y estando en la cárcel, tiene un sueño el panadero y el copero de Faraón. Y están afligidos porque no saben lo que significa. Y José, el preso, acusado de algo falso, calumniado y condenado sin derecho a juicio, sin derecho a un juicio justo, estando ahí, todavía tenía la disponibilidad de ayudar a los demás. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué cosa era este chamaco! ¡Qué cosa! Acuérdate, cuando lo vendieron tenía 17 años. Cuando se convierte en el asistente de Faraón tiene 30. 12 años pasaron. 12 años en que lo vendieron y llegó al palacio. Pero estando en la cárcel, apresado por una mentira, por una calumnia, apresado porque no quiso acostarse con la señora calenturienta, José es diligente y fiel sirviendo dentro de la cárcel, pero además seguramente su conexión con Dios permanecía fuerte a pesar de lo que había pasado, porque el copero y el panadero tienen el sueño, se afligen y José les pregunta ¿qué les pasa? Y dice, no, es que tuvimos un sueño, no sabemos el significado. Y él dice, no se preocupen, Dios lo sabe todo, Dios lo va a interpretar. ¿Te imaginas? Dios mío, es espectacular. Es espectacular. Estando preso, con razones suficientes para odiar a sus hermanos hijos del maíz, para maldecir a su padre porque no hizo las cosas correctamente, para odiar a Potifar por esclavizarlo, para odiar a esa vieja que lo acusó. Pero José permanece fiel a Dios, porque Dios le había dado un sueño. Así ese es el título de esta plática. Dios te dio un sueño. Dios te dio un sueño. ¿Qué hacía que José permaneciera fiel? Lloraba, claro que sí lo dice el pasaje, cuando los apresa José en Egipto, dice, y lloraba, claro que lloró. Pero también uno de los salmos dice, José que estaba aprisionado, José que fue castigado, aún ahí permaneció fiel a Dios. ¡Wow! Está fuerte eso, fuerte. Y estando José preso, en vez que se dejara caer y se pusiera a llorar y se amargara, no, estaba conectado con Dios porque había un sueño.
porque Dios le había dado un sueño. Dije, Dios le había dado un sueño. Y con ese sueño José permanecía fiel. Y le dice al panadero, esto significa tu sueño. Y al copero, esto significa tu sueño. Vas a salir y a ti te van a matar. ¡Wow! Eso está fuerte. Y a uno lo matan y el otro sale. Y cuando se va el copero le dice, oye, no seas mala onda, habla por mí al faraón, yo estoy aquí, no debo nada. Entonces cuando suceda todo lo que te dije, habla por mí. Y el copero se va y se le olvida, 2 años se le olvida. Pero José, escucha, ve esto interesante. Por unos sueños lo odiaron y lo vendieron. Y cuando José está en la cárcel, por interpretar unos sueños, el Señor lo saca y lo lleva al palacio. Aleluya. Lo voy a repetir, porque esta parte está buena. Por unos sueños sus hermanos lo odiaron y lo vendieron. Y por interpretar unos sueños, Dios lo catapulta al palacio de Faraón. Cumplió su propósito. A pesar del trato de sus hermanos, a pesar de pagar deudas de su papá, José permaneció fiel a Dios porque había un sueño que Dios le había dado. Y no dejó que se amargue. Y no, repito, no digo que no lloró, no digo que no le dolió, porque la Biblia dice que lloró y le dolió. Así que yo no te estoy diciendo a ti que no te duela. No estoy diciendo que no llores. Lo que estoy diciendo es, no dejes que se quede en tu corazón, porque eso va a truncar que tú llegues al propósito. Hay un sueño de Dios para cada uno de nosotros, pero nosotros detenemos el sueño porque permitimos que por lo que nos hicieron los familiares, por lo que nos hizo papá, nuestro corazón se frustra, se llene de odio, de rencor, y eso detiene el potencial de Dios en tu vida. José no lo hizo. José no lo hizo. Permaneció fiel a Dios. Y un día, cuando se le acuerda 2 años después al copero lo de su sueño, porque Faraón tiene un sueño, le dice, Señor, perdóneme, pero en la cárcel. ¿Dónde? ¿Dónde? En la cárcel. ¿Dónde? En la cárcel. No, porque en la iglesia fulana. No, porque en la ciudad. No. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Ay, Dios mío. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te da un sueño y estás convencido de que el sueño es de Dios, no vas a permitir que nada te lo robe. Y Dios va a cumplir su propósito en ti, estés a donde estés. ¿Qué importa que sea la cárcel? Pablo decía, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa, la palabra puede correr. Y lo mismo con José, estoy preso, pero los sueños de Dios no están presos. Estoy preso, pero los propósitos de Dios siguen corriendo, siguen avanzando, se van a cumplir. Y 2 años después, Faraón tiene un sueño que se turba y no sabe qué es. Y ahí está el copero. Aleluya. José se pudo haber convertido en un maldito que odiara a todo el mundo y se vengara de todo. Y cuando tuviera poder en la cárcel, desquitarse y herir al que sea. No, al contrario, José mostró a Dios en su vida. Mostró misericordia, mostró amor, mostró compasión. Y esa compasión que mostró hacia el copero fue la que lo llevó a que estuviera en el palacio. El copero le dice, Señor, perdóname, pero en la cárcel hay uno que me interpretó el sueño, a mí y al panadero. Él dijo que el panadero lo mataron y usted lo mató. Y él dijo que a mí me sacarían y me regresarían aquí. Y usted me sacó y me puso acá. Y le pido perdón porque él me dijo que le hable a usted de él, pero se me olvidó, pero aquí estoy. Saque lo que seguramente le va a interpretar el sueño. Y ahí va José. Es sacado de la cárcel para llevarlo a un overhaul. Porque había que limpiarlo, bañarlo, perfumarlo, rasurarlo, vestirlo, para que a la hora de presentarlo ante Faraón esté vestido tal cual es, como todo un príncipe de Egipto. Y estando ahí, interpreta el sueño. Y estando ahí, Dios lo usa para preservar la vida de toda la humanidad, incluyendo sus hermanos. José, estando en el poder, tenía la oportunidad de desquitarse de sus hermanos, decir, desgraciados, ustedes me abandonaron, me olvidaron, es ahora mi momento de darles en toda la torre. Espero que esto de toda la torre no sea ofensivo para nadie. Aquí en mi pueblo es de darles en la cabeza o de desquitarme, ¿ok? Pero José no. José cuando los ve, ¡wow! Su corazón
Sus entrañas se mueven. Ese era el amor de Dios que había en él. Él no odiaba a sus hermanos, no los odiaba, los amaba. Y cuando sus hermanos le dicen, perdónalo, porque lo que te hicimos, él sale diciendo, tranquilos, tranquilos. Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ustedes me quisieron dañar, pero fue Dios el que lo permitió, mandándome delante de ustedes. ¿Para qué? Para que yo pudiera salvar sus vidas. Ay, Señor. Dios te dio un sueño. Piensa, piensa. ¿No te llevas con tu familia? ¿Por qué? Te jactas de decir, yo soy de Cristo, soy de Jesús, aleluya. Pero ¿no te llevas con tus hermanos? No estoy diciendo que tengas una amistad súper buena, porque a veces la misma familia no se presta para eso. Pero tú procura, eso dice Pablo, en lo que esté en tus manos, procura la paz con todos. Que sea tuya, no que seas tú el que no hable, no que seas tú el que diga, no, yo quiero, desgraciados los odio. O sea, ¿cristiano? Repito, no estoy diciendo que no te haya dolido, no estoy diciendo que no llores, claro. Pero no permites que nada se atraviese en tu camino para que trunque tus sueños. No lo permitas. Así que te pido esto. Si fue tu papá, si fue tu mamá, si fueron tus hermanos, tus hermanitos, tus hermanos, quien te hicieron daño, perdónalos. Hazlo a un lado. Y dile a Jesús que te llene de su presencia, de su espíritu, para que los puedas amar, para que llegues a tu propósito. Y cuando estés ahí veas que Dios siempre es fiel, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que te usó, te dio el privilegio de que vivieras todas esas cosas para que luego tú seas punta de lanza, cabeza y bendición para ellos. Así que quiero pedirte, vamos a orar por favor. Si hay alguien ahí que necesita perdonar a cualquiera de su familia, hágalo por favor, hágalo ahora, hágalo ahora. Perdone por favor. Y dígale al Señor, aquí estoy, úsame. No quiero que nada robe tus sueños. ¿Estamos? Oramos, oramos. Señor, estamos en tu presencia. Reconocemos que como seres humanos muchas cosas nos ofenden, nos lastiman, nos hieren. Y mucho más la familia. Nosotros los seres humanos que nacimos, porque así nos hiciste, con necesidad de amor de papá, de mamá, de los hermanos, con necesidad de vivir en familia. Perdónanos, Señor, porque es verdad, hemos sido heridos o herimos a otros. Quizá fuimos nosotros los culpables, el que hirió a sus hermanos, el que hirió a su papá, el que hirió a su mamá. Puede ser y te pedimos perdón por eso. Pero también queremos perdonar a los que en su momento nos dañaron. Al que sea, al papá, a la mamá, a los hermanos, a los tíos, por maltratos, por malas palabras, por traiciones, por abuso físico, por abuso psicológico, por abuso sexual, al que haya sido. Les perdonamos, Señor. Y pedimos perdón por todo el daño que también nosotros hemos causado. Nos entregamos en tus manos. Una cosa te pedimos, llénanos de tu espíritu. Ayúdanos para que nuestro corazón sea limpio. Purifícame con mi hisopo, como dice el Salmo 51, y lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado y lléname de ti, Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto, renueva en mí. Porque ese sueño que me has dado lo quiero alcanzar y no quiero que haya algo que lo estorbe, Señor. Así que me entrego en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.